La decisión del presidente de Ucrania de suspender las negociaciones con la Unión Europea desató una ola de protestas en ese país. Починаючи з 10-го... Шановні народні депутати! 9 años después de la Revolución Naranja, en la que miles de ciudadanos se manifestaron contra la corrupción y el fraude electoral, Ucrania vuelve a tomar las calles. Esta vez, la gota que rebalsó el vaso fue la decisión del presidente Víktor Yanukovych de dar marcha atrás con un acuerdo de asociación y libre comercio con la Unión Europea, luego de meses de negociaciones con los líderes del bloque, abonadas por el consenso de la oposición. En un brusco giro diplomático y político, y haciendo oídos sordos al clamor popular, Yanukovych cedió a las presiones del presidente ruso Vladimir Putin, alegando que la firma del tratado con Europa tendría un alto costo económico y social para Kiev. Liberado de la esfera soviética hace más de 2 décadas, Ucrania, un país de 604.000 kilómetros cuadrados y 45 millones de habitantes, se encuentra sumergido en graves dificultades financieras y económicas, agravadas por el costo prohibitivo del gas que le compra a Rusia. Con gran influencia sobre Yanukovych, Putin le propuso renunciar a su asociación con la Unión Europea a cambio de reducirle sensiblemente los precios del combustible, seduciéndolo además con una adhesión a la Unión Aduanera que intenta formar el titular del Kremlin en clara competencia al bloque europeo. La Unión Europea recientemente firmó acuerdos provisionales de asociación con Georgia y Moldavia, otras 2 ex-repúblicas soviéticas. Nadie sabe qué tipo de presiones usó Moscú, pero era difícil que Ucrania le diera la espalda al gigante ruso, su primer socio comercial. У вас сейчас довольно такой активный политический сезон. Мы внимательно, конечно, следим за тем, что происходит в нашей стране. Но, безусловно, это внутреннее дело самой Украины. Хотя, конечно, очень важно, чтобы в стране была стабильность y порядок. Yanukovych, que en los últimos tiempos se mostraba como un europeo convencido, optó finalmente por el camino más sencillo y a corto plazo que le ofreció Putin, en vez del largo y exigente periplo que le ofrecía Europa. La decisión tomada por el mandatario despertó la indignación de decenas de miles de ucranianos que, al igual que en 2004, volvieron a tomar la Plaza de la Independencia de Kiev contra el mismo hombre, Víktor Yanukovych. Разом стоїмо і разом ми зможемо виграти, об'єднавши наші зусилля. Коли Україна стане європейською державою, ми зможемо, впевнений, натиснути Януковича, натиснути уряд до того, що вони підуть в відставку. Натиснути до того, що повинні будуть підписати угоду про асоціацію. А якщо цей президент не підпише угоду, то 100% підпише угоду про асоціацію і зробить Україну європейською державою по-справжньому новий президент, так? Durante la Revolución Naranja, el levantamiento popular impulsado por los sectores pro-europeos cuestionó y logró revertir la fraudulenta victoria electoral del actual presidente, ahora y entonces férreo aliado de Moscú. Esta polarización entre los sectores pro-europeos y los pro-moscovitas vuelven hoy a poner en jaque la estabilidad del país. Contrariamente a lo ocurrido en 2004, cuando los partidos políticos tuvieron un rol preponderante, la convocatoria a las multitudinarias protestas esta vez surgió de las redes sociales. La oposición, quien fracasó en un intento de derribar el gobierno de Yanukovych con una moción parlamentaria, instó a los manifestantes a permanecer en las calles, exigiéndole al mandatario ucraniano que disuelva el gobierno por decreto y convoque a elecciones anticipadas. Волеизъявления людей, любые акции, это всегда подтверждает то, что каждый человек имеет возможность, не только право, но и возможность высказать свою точку зрения. Но очень важно, чтобы эти акции всегда носили мирный характер.
И в таких случаях, конечно, очень важно, когда мы говорим, что мы строим демократическое государство, демократическое общество, чтобы все участники, мы все граждане одной страны, участники этого общества и процессов, которые происходят в нем, чтобы придерживались законов. И это не имеет значения, то ли это представители власти, правоохранительных органов, или это участники этих акций. Все должны в обязательном порядке выполнять законы нашего государства. Поэтому я за мирное урегулирование тех вопросов, которые возникли у наших граждан, прежде всего. А что касается политиков, которые принимают в этом участие, я считаю, что любая радикализация политического процесса, она приведет только к негативным последствиям. И использовать вот гражданские акции в целях радикализации, конечно, это всегда ошибочно. За это кто-то должен нести ответственность политическую. El primer ministro Nikolai Azarov, que en un primer momento autorizó la represión a las protestas argumentando que estaban totalmente descontroladas, pidió disculpas en el Parlamento por el uso de la fuerza y refutó las acusaciones de que el gobierno, al renunciar temporalmente al acuerdo con Europa, entregó Ucrania a Rusia. Decepcionada con el fracaso del acuerdo, la Unión Europea llamó al gobierno y a la oposición a un urgente diálogo que ponga fin a la crisis y garantice la paz social en Ucrania. Es interesante mirar desde distintos puntos de vista esto que está sucediendo en Ucrania. Un poco, yo voy a hacer algunas comparaciones que tal vez no sean exactas, en el sentido de por ahí, comparar un país con otro país no sea siempre lo mejor, pero para dar una idea de qué significa Ucrania. Ucrania es un país fundamental en el sentido de su lugar estratégico, porque limita con Rusia, está próximo a Europa. Por él pasan todos los gasoductos que alimentan a Europa, es decir, que es fundamental llevarse bien para los europeos con Ucrania. También Rusia necesita llevarse bien, ya que siempre es un deseo de Estados Unidos poner alguna base o algún escudo antimisil en Ucrania, justamente por su cercanía con Rusia. Es un país pequeño, es un país que tiene la mitad, menos de la mitad de lo que es Perú en sus kilómetros cuadrados, y está al lado de un gigante como es Rusia, que es el país más grande de la Tierra. Sabemos que es más grande que China, que es más grande que Canadá, que Estados Unidos. Es decir, en ese sentido sería casi como lo que puede pasar entre Uruguay y Brasil, digamos. Es un país que de alguna manera esa gigantez de Rusia lo influye y lo implica. Y al mismo tiempo los ucranianos con los rusos son como siameses separados al nacer, es decir, tienen la misma cultura, tienen una lengua muy parecida, como formaba parte de la Unión Soviética, yo cuando cubrí justamente la caída de la Unión Soviética y después fui a Ucrania, por ejemplo, no tenían servicio climatológico, no tenían servicio del clima, de la temperatura, porque dependían de Moscú. Es decir, la relación, la imbricación con Rusia aún hoy sigue siendo enorme. En ese sentido hay una relación amor-odio, y ahí lo podemos comparar con Argentina y Uruguay, por ejemplo, que son muy similares y por esa misma razón tienen atracción y tienen rechazo. Entonces, en este marco, ¿qué es lo que pasó? Que este acuerdo de asociación con la Unión Europea que no quiso firmar Yanukovych. En parte hay que mirar cuáles eran los requisitos que le pedían europeos. Les voy a decir algunos como para ver por qué algunos analistas consideran que si Ucrania hubiera firmado o firmara en el futuro es prácticamente como un suicidio. El primer requisito es sustituir el sistema legislativo y judicial. El segundo, adoptar la economía de mercado. Esto escrito.
El tercero, adecuarse a los estándares de esto que digo, desde las vías del tren hasta los enchufes de la electricidad. Hay 20.000 adecuaciones de los estándares que tienen que hacer. Y aparte injerencia política como la de pedir que Julia Timochenko, una política que en este momento está en la cárcel, sea liberada. Es decir, es una injerencia tipo político realmente inaceptable. Pero bueno, para hacer toda esta readaptación, toda esta adecuación, necesita 160.000 millones de dólares. ¿Quién le presta esos 160.000 millones de dólares? ¿Quién? El FMI. No diga. Sí, que además también le pone condiciones. No. ¿Cuáles son las condiciones? También. Congelar salarios, congelar jubilaciones, aumentar las tarifas de gas, no sé si esto les suena conocido, reducir el Estado, es decir, que va a haber despidos, privatizar la salud, privatizar la educación, hasta privatizar, van a llegar hasta privatizar el agua como pasó con Bolivia en la guerra del agua. ¿No estás hablando de América Latina en los 90? No, y yo creo, esto la verdad es que no me consta, pero estoy casi segura que hay alguna letra chica que dice también alguna base militar incluida en estas condiciones que pone el FMI. Entonces, en ese sentido, me parece que se entiende por qué hay un sector de los ucranianos que no quiere la firma con la Unión Europea y otro sector, que es el que está en las calles, que sí quiere y que tiene sus intereses. Sí, bueno, con respecto a este último sector hay que contar la otra parte del acuerdo porque también Europa ofreció algo a cambio de esto, todo lo que le cobra como costo. Es decir, ¿qué es lo que le ofrece la Unión Europea a un país como Ucrania que se integra? Integrarse comercialmente, es decir, abrir las fronteras y unir los mercados, la posibilidad de transitar y viajar a la Unión Europea sin ningún tipo de requisito. Y esto es lo que generó cierta expectativa en sectores de clase media y el estudiantado, fundamentalmente. Clase media profesional, diría, no clase media en general, y estudiantado, que son los que salieron a la calle. Son los que reclaman este avance del acuerdo con la Unión Europea, porque ven en esto una expectativa de desarrollo personal, profesional, a través de la vinculación que pueden tener con la Unión Europea. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta Unión Europea de hoy día? Es una Unión Europea en crisis. Y si quien se ve en el espejo, como decíamos al principio, en el espejo de la realidad alemana desde Ucrania, quizás se esté confundiendo porque a Ucrania no le va a corresponder el lugar que tiene Alemania o Francia. Primero, porque con sus productos difícilmente pueda competir con los productos, sobre todo porque Ucrania tiene una base industrial, pero de industria liviana muy importante, es decir, productos de textiles, metalmecánica, alimentos envasados, con los cuales no va a poder competir con los productos alemanes o franceses o de otros países. Difícilmente estén muy ansiosos en ninguno de los países europeos, mucho menos en España, Italia, Portugal, Grecia, por contratar profesionales ucranianos. Digamos, la posibilidad que se le abre de trabajo en realidad es una posibilidad virtual. En la realidad es muy difícil que esto pueda ser un acceso real a un empleo de categoría o de jerarquía en alguno de categoría, de porque estos. empleos no calificados sí. Ahí sí hay, para muchos que llegaron del este, en Francia, en Alemania, como enfermeras, todo tipo de trabajo no tan calificado. Claro, y fíjense ustedes que este tema es lo que está generando también esta disputa, esta polarización interna que se está dando entre los ucranianos, digamos. Un sector que dice, bueno, hay expectativas, nos están coartando nuestra libertad de trabajo. De ser europeos. De ser europeos, y otros que dicen, pero con esto terminan de arruinar el país. ¿Le conviene o no le conviene? Claramente no le conviene, digamos, sería discutible, y yo diría que tampoco le conviene en condiciones de prosperidad de la Unión Europea. Yo creo que ni siquiera ahí le convendría. Ahora, en este caso actual, claramente no tiene ningún beneficio para Ucrania, y como vos describías, Telma, es el sometimiento y la renuncia a la soberanía política, porque claramente pasa a ser, el gobierno se pasa a definirse y a manejarse desde Bruselas, y y aparte no le ni siquiera créditos la opinión blandos, como recibieron en otro momento otros países. Los créditos blandos, a ver, con el tema de los créditos sucede lo siguiente, el sistema que está funcionando en la Unión Europea, los créditos a gobiernos estamos hablando, son créditos que dan los grandes bancos a los cuales el Banco Central Europeo les asignan los fondos. El Banco Central Europeo asigna los fondos a los grandes bancos, fundamentalmente alemanes, a una tasa del 1% anual en euros. Por eso que siempre se habla, a veces se habla, hoy que están tan baratas las tasas de interés en el mundo, ¿por qué Argentina u otros países se dicen no entran a esto? Bueno, del 0,75 al 1% es lo que le cobran
el Banco Central Europeo a los grandes bancos, pero después los grandes bancos hacen su propia recolocación de los fondos, inclusive para préstamo a gobierno. Y ya ahí estamos hablando de una tasa mínima del 7%. Es decir, ingresar a estos créditos, entre comillas, blandos, es en realidad también pagar una cuota de ingreso con un aporte de un plus, un spread del 6% que cobran los grandes bancos. Por eso también los grandes bancos son los grandes interesados de tener cada vez más clientes, más socios de la Unión Europea. Atrás de esto también se está haciendo un gran negocio que te está marcando que todavía en esta época de crisis, en esta etapa del mundo globalizado, el predominio financiero sigue siendo fundamental. E inclusive en este caso donde supuestamente esto se presenta como un atractivo para que un país como Ucrania ingrese a la Unión Europea. Digamos, 7% dije de base y ahí agregale algún puntito más a algunos países que quizás no son tan confiables, entre comillas, para las calificadoras en cuanto a la posibilidad de repago. La Unión Europea, la Troika hace con Grecia, yo que Ucrania tendría... Yo que Ucrania también me miraría más en el espejo de lo que pasa con Grecia o con Portugal que lo que pasa con Alemania o Francia. Claramente su rango está más cerca de estos otros países. Además, una Ucrania en crisis, que tiene también su propia crisis, que la viene arrastrando hace unos cuantos años, una crisis económica, crisis financiera, porque tiene un altísimo endeudamiento que ya está, año tras año se dice, ya está al borde de la quiebra. Y además una situación que no ha podido resolver y que también ahora está siendo tentada del lado de Rusia, Putin, para darle algún tipo de anexión, de acuerdo que la salve de esta situación. Yo creo que Yanukovych de alguna manera también sabe que tiene cierta carta al poder acercarse a Europa, que Rusia no lo va a permitir. De hecho, consiguió alguna cosa, consiguió una rebaja en el precio del gas, consiguió consiguió que Rusia no pusiera una especie de ley proteccionista por la cual no le seguía comprando los productos, porque Rusia es una gran compradora neta de los productos ucranianos. Sí, tal cual. Es decir, de alguna manera Ucrania realmente está en una situación compleja, está en una situación privilegiada por esto que decía, porque es importante para las dos partes, pero al mismo tiempo está en una situación compleja porque prácticamente su maniobrabilidad es muy escasa, ¿no? Ahora, a propósito, Raúl, que vos mencionaste de los bancos un puntito más, un puntito menos, fue gran noticia esta semana que desde Bruselas sancionaron a varios de los bancos más importantes justamente por jugar con las tasas, por beneficiar a unos y a otros. Incluso el diario El País de España reprodujo algunas de las comunicaciones que hubo entre los diferentes bancos para me subís un puntito la tasa, así puedo tener más ganancia, me bajás un puntito. Aquello que han hecho las calificadoras, estas famosas calificadoras que siguen vendiéndose como muy respetables cuando estaban falsificando los datos. Creo que incluso sería interesante hacer un informe de lo que pasó esta semana en la Unión Europea. Y yo quería agregar algo más de cómo es presentado este conflicto en gran parte de la prensa y de los políticos europeos. Porque vos señalaste muy bien, Telma, todas las condiciones que están poniendo. Cuando uno lee la prensa europea y escucha a los políticos europeos, lo que hay es altruismo. Nosotros venimos a ayudar a los pobres ucranianos que siguen viviendo bajo el yugo de los malvados rusos y que quieren acercarse a nuestro modo de vida y que además piden democracia. Y usan la palabra modernización. Exactamente. Nosotros tenemos que ayudarlos a modernizarse, a traer los beneficios de la democracia, porque todos sabemos que Putin es un déspota y tiene un régimen autoritario. Es impresionante cómo lo presentan. Todo esto, lo que vos decís, por lo general no aparece. Claro. Y bueno, y una pregunta que yo me hacía además, también... discúlpame, y lo que te agrego de cómo se está presentando el caso es que toda la población ucraniana está reclamando pasar un sector hasta con la bandera a la Unión Europea, y en realidad es un sector y está muy polarizado. Me parece tal vez el mismo sector de la Revolución Naranja, ¿no? Que también era un sector de Ucrania. En realidad es eso que yo hablaba antes. En realidad es una población que está dividida en quienes quieren ser europeos y quienes quieren ser rusos, porque es justamente por su localización geográfica. Hay denuncias importantes también en estos últimos días, horas, sucedió en los últimos 2 días con respecto a la intervención que están teniendo algunas embajadas europeas dentro de las movilizaciones. Me hacía acordar lo que ustedes comentaban con respecto a Honduras y cómo jugaba la embajada de Estados Unidos en la disputa interna por la campaña electoral. El canciller alemán, concretamente. Sí, claro. Tal cual.
Y hay inclusive algunos agregados diplomáticos que han hasta participado en algunas marchas, digamos, no solo que se sospecha que las han financiado, sino que además le han puesto el cuerpo también. Es que los tenemos que ayudar porque ellos quieren la democracia y nosotros, que somos los que históricamente hemos llevado la democracia al mundo, los tenemos que ayudar. Sí, y un gobierno que se niega, si esto no es injerencia interna. Y un gobierno que se niega. Bueno, y que dejaran Julia Timochenko, el libro de Julia Timochenko. No, y lo otro que quería preguntar o que pensemos es por qué se produce esta situación cuando falta apenas unos meses, menos de un año, para que haya elecciones en Ucrania. Entonces, digamos, está bien, hay un tema concreto que es la no firma de este acuerdo con la Unión Europea. Un acuerdo que podría perfectamente esperarse a que asuma un nuevo gobierno y ese nuevo gobierno firme el acuerdo con la Unión Europea. ¿Por qué esta situación de desestabilización cuando en realidad falta tan poco tiempo para que se vaya, ¿no? O por lo menos para que cambie el gobierno? Y pensaba en un poco lo que pasó también en Paraguay con Fernando Lugo, cuando falta poco tiempo, digo, es para pensarlo, no tengo ninguna respuesta clara, pero me llama la atención que cuando, en algunos casos, cuando falta un poco tiempo para cambiar el gobierno, haya estas situaciones de inestabilidad próximas a unas elecciones. También podríamos pensar el caso de Brasil, que tiene el año que viene elecciones. Hay como una forma de plantear tal vez de que el gobierno en curso aparezca como un gobierno con muchos defectos, ¿no? Sí, ponerle un tema claramente de campaña que va a ser quizás hasta definitorio en cuanto al apoyo, ¿no?, que reciba el sector de Yanukovych. Bueno, Félix, ¿tenemos mensajes? Sí, tenemos muchísimos. Sigue ascendiendo la temperatura en la capital federal, capital de la República Argentina, 29 grados 8 décimas, estamos ahora en este momento con esa temperatura. Y siguen también los mensajes, los llamados al 0800 444 1777 4535 0709. Recuerden que también pueden comunicarse a través de la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Anunciación se comunicó con nosotros desde Isidro Casanova, dice que fue muy emotivo el informe sobre Mandela, que Visión 7 Internacional es un lujo para la televisión argentina. Gracias, Anunciación. Juan Carlos de Río Grande, en Tierra del Fuego, que es profesor de historia, dice que ve el programa todos los sábados y que es excelente. Rodo de Trenel, en la provincia de La Pampa, también nos saluda y dice que nos ve todos los sábados y que el programa no hace más que instruirlo sábado a sábado. Sergio de Olivos acierta, atención con la incógnita. Primer acierto de la incógnita de hoy. Y por supuesto, aquellos que no han escuchado, que no escucharon atentamente la incógnita anterior, vamos a darle más datos para que nos digan quién es nuestro personaje de hoy. Aquí está. Este señor fue alumno de Antonio Berni por un breve periodo. Su gran maestro fue Juan Valle Planas, quien le inculcó su pasión por el surrealismo. En los 60 formó parte del envío nacional a la Bienal de San Pablo y el Ditela organizó una gran retrospectiva suya. Entre 1976 y 1984 estuvo exiliado en Europa. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Nueva pausa en Visión 7 Internacional y le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Estados Unidos, ¿se queda o se va de Afganistán? A pesar de que Barack Obama anunció en reiteradas ocasiones que su país se retiraría de Afganistán en 2014, la firma de un acuerdo de seguridad con la OTAN podría extender la presencia estadounidense en el país hasta 2024. Se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Internacional por la TV Pública.